Continuando con el programa, quisiera contarles que Daniel Monzón, socio de Arthur D. Little, moderará el siguiente panel sobre el futuro del sector refinación y el downstream en América Latina y el Caribe. Lo invito a subir para que él presente a su panel. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Me toca moderar el panel de refinadores de la región. Voy a invitar primero a Claudia Calamar, que es gerente de refinación de ANCAP, Alejandro Vago, director de refinación de Raízen. Seguimos en ese orden, si les parece. Fabián Lombardi, gerente técnico de Pan American Energy. Walter Canova, vicepresidente de Refinación y Petroquímica de Ecopetrol, y Gustavo Chap, gerente de refinación de YPF. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es la comunidad de refinadores, o parte de la comunidad de refinadores de Arpel, que trabajan permanentemente, que dialogan entre ellos, que intercambian información y conocimiento, y que, bueno, tenemos el desafío hoy de generar una conversación entre nosotros que sea interesante para esta audiencia, ¿no? Hemos hablado en foros específicos de refinación y ahora nos toca una que es general, ¿no? Es para la comunidad petrolera de la región. Entonces, solo quisiera comentarles antes de empezar, tenemos aquí encargados de procesar 1 millón de barriles día de petróleo. Significativo, me encargué de hacer la cuenta y no es menor. Es una responsabilidad muy importante que tienen, que lo hacen día a día sin interrumpir las operaciones. Y nos interesa mucho, creo yo, la perspectiva que tienen de qué puede pasar con este sector que necesita una transformación. Siempre ha tenido transformaciones. En una época era que la calidad, que el octanaje, que el azufre y demás, ¿no? Que los combustibles marinos, cuestiones de ese tipo, y ahora pareciera que hay mayor necesidad de transformación. Entonces, no los distraigo más. Planteamos hacer 2 discusiones. La primera va a ser en general del sector, ¿no? Trataremos de visitar por un momento los tiempos que hay para las inversiones tradicionales, decimos la ventana de tiempo, y después vamos a hablar un poco de qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, qué es lo que creo que todos los refinadores se preguntan en la región todos los años y allí vamos. Entonces, no sé por dónde empezar, pero por orden alfabético, Alejandro, si nos podés contar un poco la visión que tenés de la refinación en la región, ¿no? En general. Bueno, hola, hola. Buenas tardes a todos. Cuando estábamos pensando y charlando nosotros en el panel de cómo podíamos hacer una presentación interesante de nuestros desafíos, la primera ocurrencia que tuvimos de presentar esto es salir de ese paradigma de es el uso de energía de petróleo o el uso de otras energías, ¿no? Y para mí la conversación es el petróleo y otras energías. Entonces, un gran desafío que tenemos nosotros hoy es sacar el máximo de esa transición. Y cuando digo el máximo es, tenemos que usar nuestra infraestructura, tenemos que usar nuestra logística, tenemos que usar nuestras oportunidades y sinergias y todas las competencias que tenemos los refinadores. Los refinadores tenemos competencias técnicas, tenemos talento para resolver problemas, toda una serie de cosas que son la plataforma ideal para hacer la transición. No me quiero extender mucho más, pero quiero dejarles ese cambio de paradigma. No miren a las refinerías como una opción binaria de es crudo o otra cosa, es crudo y otra cosa. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Te tomo el mensaje. Nosotros y el resto, ¿no? Muy bien.
Quizás, Fabián, un poco la discusión de la transición y la transformación es cuándo vamos a tener este impacto del estancamiento de la demanda, ¿no? Entonces, sí, estamos hace, yo diría quizás 10 años, hablando del pico, un poco menos, ¿no? Del pico de demanda de petróleo y por lo tanto de combustibles, y un poco, ¿cuándo lo esperás? ¿Es homogéneo? ¿Dónde más, dónde menos? Y sobre todo nos interesa la discusión de dónde vas a ver el impacto. ¿Lo vas a ver más del lado de los volúmenes, o sea que no vas a poder vender lo que producís, o más por el lado de la rentabilidad? Okay. Bueno, buenas tardes a todos. En el BP Energy Outlook mencionaban de que en el 2050, en el Net Zero, la participación de los combustibles fósiles en los países emergentes va a estar en el orden del 50%, ¿no? Del 70%, 75%, versus la actual participación del 50%. Esto significa que evidentemente va a haber una diferencia entre en la evolución de la demanda y el consumo. Ahora bien, en nuestro caso, en nuestra región, nosotros por por la configuración que tienen los países, vamos a ver el pico de demanda de petróleo desfasado con respecto de los países más industrializados. Entonces, vamos a ver un periodo de bonanza de los hidrocarburos fósiles durante una década o una década y media más en nuestros países. Esencialmente, si vemos el mapa de importación de productos de la región, nuestra región, Latinoamérica, es claramente importadora de diésel y gasolinas, ¿no? Con características individuales en cada país, en base a la estructura y en base a si son productores o no de crudo. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina claramente es un importador de diésel y prácticamente está break-even con las naftas, un panorama parecido al de Perú. Y en el resto de los países de la región hay un desbalance en favor del diésel, pero también hay una importante importación de nafta. Estos números que estoy contando es simplemente para señalar de que cuando empieza a haber una oferta masiva en el mercado de combustibles de baja huella de carbono, obviamente se va a impactar primeramente el margen a nivel internacional, pero nuestra región se va a ver en cierta forma protegida durante un periodo de tiempo mayor, que está en el orden de 1 a 2 décadas. Se habla de 1 década para las gasolinas y casi 2 décadas para el diésel, hasta que veamos el efecto de volumen. Es decir, vamos a tener una transición, vamos a tener un corrimiento de las curvas con respecto al resto de los países. Claro. Gracias, Fabián. Sí, quizás dos cosas allí, ¿no? Una región que importa cerca de 1 millón de barriles día de diésel y 1 millón de barriles día de gasolina, va a tardar más también en sentir ese impacto, ¿no? Lo primero que se van a sustituir son las importaciones. En eso, digamos, da más importancia todavía al rol de la refinación en la región, ¿no? Una región que no consigue procesar todo el crudo que produce y termina importando. Entonces ahí me voy a Claudia y no sé si nos puedes comentar un poco tu visión del rol del segmento de refinación en esta coyuntura donde tenemos todavía mucha importación de productos, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos. En realidad, el último año hemos visto una situación a nivel mundial que capaz que en 2021 no nos animamos a predecir. O sea, con una guerra, volatilidad de precios, riesgo de suministro y también márgenes muy altos que no estábamos acostumbrados. Y en este momento, bueno, la seguridad del suministro y la importancia del suministro y del abastecimiento ha sido algo mucho más notable que antiguamente. Entonces, el rol de la refinación en la región y el mundo sigue siendo muy importante para el aseguramiento del energético. Nosotros, en particular en Uruguay, la empresa tiene la responsabilidad del suministro por ahora monopólico. Nosotros estamos en este momento corriendo la refinería al 95% de su capacidad de procesamiento de crudo. Estamos abasteciendo prácticamente toda la demanda con importaciones muy puntuales,
y estamos visualizando una demanda creciente de destilados medios a corto y probablemente a mediano plazo. O sea, nosotros por un plazo mediano corto creemos que seguimos teniendo un valor relevante como proveedores de energía y bueno, tenemos la importancia de generar valor en nuestro trabajo y me sumo también a lo que decía Alejandro, ¿no? Sí se visualizan cambios y tenemos la tecnología, el conocimiento y el expertise para ser una parte activa de los cambios. Gracias, Claudio. Sí, creo que este año se reavivó, ¿no?, la idea de seguridad energética o autosuficiencia energética que creo que unos cuantos países habían dejado de lado. Me faltan los más lejanos. Me gustaría, quizás empezando por ti, por Gustavo, un poco una reflexión. Ya Fabián nos dijo que había un tiempo de estancamiento, ¿no? Más un poco la discusión del cuándo, y quizás lo que te preguntaría a ti o nos gustaría que compartas es qué impacto es por esa transición energética. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Arpel, por invitarme a debatir con tan distinguidos colegas. Quiero agradecer también a Gabriel Grosona, mi antecesor, un gran jefe y un gran colega que nos ha dejado huella. Y respecto a la pregunta, como toda transición tiene muchos transitorios. Y las heterogeneidades que yo veo es primero la geográfica. El impacto de los vehículos livianos va a ser muy grande primero en Europa y los países desarrollados. Eso va a traer una heterogeneidad en las canastas de la refinación, donde primero vamos a ver el efecto margen y volumen va a ser en las gasolinas, y las refinerías nos vamos a tener que adecuar a producir menos gasolinas y más gasoil o destilados medios, y ese es un gran desafío. Y el tercer impacto de la transición va a ser la licencia para operar. Vamos a tener que hacer mucho esfuerzo para descarbonizar y bajar nuestra huella de carbono, porque vamos a tener incentivos como evitar carbon tax, y vamos a tener también que evitar barreras pararancelarias que van a surgir, tanto para vender producto como para conseguir financiamiento. Bueno, muy bien, Gustavo. Walter, ustedes tienen una refinería tierra adentro y una en costa que es como si estuviera en la costa del Golfo prácticamente, ¿no? O sea que nos interesa un poco la visión del impacto de esa transición en el caso de ustedes, ¿no? ¿Cómo lo ves en general? Pero nada, yo sé que a ustedes les aprieta más cerca la cosa, ¿no? Bueno, gracias Daniel y gracias Arpel por permitirme participar de este panel. Yo diría que si uno mira hace 3 años atrás, en la prepandemia, la verdad que se hablaba poco y nada de la transición energética. Y ahí empezamos a movernos, a estudiar, a aprender. Vino la pandemia y ahí creo que, no sé si es que teníamos más tiempo o qué, porque íbamos menos al campo, pero digamos, fue exponencial el aprendizaje. Entonces eso fue hace 3 años atrás. Pero hace 1 año atrás no hablábamos de la seguridad energética. Y el 24 de febrero pasado la cosa cambió. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que yo creo que la transición energética es una realidad. Yo creo que vino para quedarse en nuestro negocio, pero tiene que ser una transición energética responsable. Transición va a llevar su tiempo. Y me animaría a decir que hace 30 años, año 91, me acuerdo haber ido a una charla en mi trabajo y había leído una nota que decía el petróleo se va a acabar, año 90 más o menos, 91. Y entonces yo preocupado, recién había agarrado el trabajo, hacía como 1 mes, agarré un gerente y lo paré ahí nomás a la salida y le digo, ¿es cierto esto? No, dice, me acuerdo el momento, la persona me dice, no, hay petróleo por al menos 30 años más. Yo creo que hoy
yo puedo decir lo mismo. Yo creo que todavía necesitamos el petróleo y la refinación por al menos 30 años más. Esa transición va a llevar tiempo y tenemos que hacerla de manera responsable, porque si no generaríamos un caos a nivel, digamos, mundial, con la dependencia de la energía que hoy tenemos, de la cual sabemos el 80%, están las gráficas, viene del oil and gas. Entonces creo que transición energética responsable, fundamental, y nos va a llevar tiempo, el desafío es grande, y nosotros obviamente en Colombia tenemos ese desafío. Igualmente estamos viendo que la demanda de diésel, hoy somos excedentarios en diésel, exportamos básicamente la refinería de Cartagena, pero la demanda de diésel va a seguir subiendo de acá con un pico hacia 2040, 2045. Y es más o menos ahí es donde se nos van a balancear, con la demanda proyectada subiendo y nuestro exceso hacia el 2040 por estar balanceado. En el caso de gasolina somos neto importador hoy. Entonces hay estamos importando 60 kbd. Entonces realmente necesitamos una transición energética. Estamos hablando de, bueno, cómo podemos hacer para convertir 1 millón o 1,5 millones de autos, de carros, que sería necesario a gas natural, como se habló mucho hoy, o a electricidad, o a hidrógeno, para compensar solo la importación que tenemos hoy en el país. Entonces, yo creo que la transición energética va a venir. Nosotros tenemos que preparar nuestras refinerías para eso e ir diversificando el portafolio y preparándonos para ese futuro. Pero ese futuro no va a ser ni mañana ni en una década. Pero, digamos, tenemos que ir aprendiendo desde hoy. Gracias, Walter. Gracias por el mensaje de sobrevivencia que tenemos crudo y refinación para rato. Después vamos a hablar un poco de los tiempos, ¿no? Pero este horizonte que decías de crecimiento para el 2040 del diésel. Gustavo dijo más temprano, necesitamos más diésel. Yo digo, necesitamos aún más diésel, ¿no? Porque ya tenemos bastante tiempo de desafío por tener más diésel. La economía tira y lo primero que tira es la demanda de diésel. Me gustaría que hablemos un poco sobre la configuración industrial actual y si existe una ventana de tiempo todavía para hacer inversiones en esa capacidad, en esa configuración. La región pretende, digamos, utilizar motores con normas Euro 5, Euro 6 y sin embargo tiene retraso en capacidad de conversión y tiene retraso en capacidad de sulfurización y en octanaje también. Entonces, la región está corta en esas capacidades. No todas las refinerías, pero está corta. Entonces, aquí, y teniendo en cuenta lo que decía hoy Marcellari de Geopark, que las inversiones llevan un tiempo, ¿no? O sea, entre que te pones a buscar el crudo y lo produces, pero en este caso hasta que te piensas un proyecto de configuración industrial y lo pones en marcha, toma un tiempo. La discusión que me gustaría que tengamos es si existe esa ventana de tiempo para hacer la inversión en configuración. Entonces, por orden alfabético, Alejandro, de nuevo. Bueno, gracias. ¿Cuánto espacio hay para esta inversión en configuración al día de hoy, como está planteada la cosa? Yo creo que sí, y también hay que mirar un poco cómo venimos con la historia de las refinerías, ¿no? Porque está el tema de la vida útil también. Entonces, muchas de nuestras refinerías son de la década de los 60 y tienen que entrar en momentos de redefinir qué inversiones hace. Primer debate, reemplazo igual por igual, o sea, metiendo más tecnología, más eficiencia, pero digo, básicamente me quedo con lo mismo. Segundo, cambio significativamente el rumbo, y si cambio significativamente el rumbo, pensando un poco en productos o pensando en esta conversión de transición futura, ¿no? Para quienes somos un poco más técnicos en esto, hay unidades y unidades, ¿no? Hay unidades que sabemos que se van a poder adaptar mejor a este esquema de transición, por ejemplo, de ser capaces de coprocesar cargas que no sean estrictamente derivadas del crudo. Y cuando hablas del tiempo, digo, entonces,
Primero depende de en qué fase está cada refinería. Si yo digo, y siempre a nosotros nos tocó, creo, ser muy afortunados de tener que tomar la decisión de hacer las nuevas inversiones hoy y no 10 años atrás. Porque probablemente 10 años atrás el paradigma de decisión hubiese sido bien distinto al que tenemos hoy. Y hubiéramos invertido probablemente en lo que hace 10 años era el modelo que teníamos, donde tratábamos de monetizar crudos pesados, otro tipo de cosas. Yo creo que sí, que es oportuno y es muy oportuno para Latinoamérica evaluar muy bien cuáles son las decisiones de inversión que tomamos, aún con un futuro, como dice Walter, de 30 años, porque nuestras inversiones son de largo. Nosotros monetizamos infraestructura que cuesta mucho y se me hace que tenemos que tomar la decisión pensando en la transición. Muy bien, gracias Alejandro. Aquí una pregunta sobre si hay parte de las inversiones, tú me dices que sí, que hay que hacerlas, esas inversiones, después el tema es si tienes algunas inversiones que son mandatorias o no digo obligatorias, pero que es un imperativo realizarlas, ¿no? Entonces, ahí me gustaría, si nos querés comentar, Gustavo, un poco de eso. Sí, dijimos que vamos a seguir mucho tiempo y no nos podemos ir antes. Entonces, tenemos que hacer las inversiones en calidad de combustible y eso es para ponernos al nivel del resto del mundo. Tenemos que mantener nuestro flujo de inversiones en lo que es control de riesgo, básicamente seguridad de procesos, integridad y confiabilidad. Aparece un rubro nuevo que es la descarbonización, bajar la huella de carbono. Vamos a tener que gastar dinero en proyectos de eficiencia y descarbonización. Y como vamos a estar desafiados en márgenes, vamos a tener que invertir para mantener a raya o reducir nuestros OPEX y defender nuestro margen, aprovechando las nuevas tecnologías, la digitalización, que no es gratis, hay que hacerla con inversión. Así que hay algunos flujos mandatorios que vamos a tener que seguir erogando porque tenemos que seguir trabajando con eficiencia. Gracias, Gustavo. Y como tú decías, algunas de esas son para no irnos antes, ¿no? Para no irnos antes. Así que me parece muy oportuno. Nosotros, digamos, vemos las discusiones en la corporación. Todos los años se decide cuánto se invierte en el upstream, cuánto en el downstream, cuánto en refinación, cuánto en renovables. ¿Qué barreras o desafíos tienen para la decisión, aprobación de esas inversiones? Si querés, Fabián. Bueno, como dijeron los anteriores, la transición es una realidad. Hay que hacer algo en un ambiente con márgenes erosionados a futuro, pero todavía hay oportunidades. Hay dos tipos de oportunidades. Una es la oportunidad que yo le llamaría clásica. Invirtamos en lo que sabemos hacer, mejoremos la eficiencia energética, que todavía hay bastante espacio en muchas refinerías. Mejoremos en las pérdidas de crudo, seamos eficientes en nuestros procesos y principalmente hay que ser muy hábil en qué momento tomar las decisiones, que es lo que comentaba Gustavo. El segundo ámbito de toma de decisiones sería cómo tomar la decisión en el portfolio de renovables que necesitamos tener a futuro para poder tener continuidad en el tiempo como industria y para poder decir, como dijo Walter, en el futuro tenemos 30 años más con esto y con lo otro. Yo creo que para tomar el segundo tipo de decisiones, van a tener que estar todos los actores alrededor de la mesa, todos los protagonistas alrededor de una mesa común, y no es menor la presencia de nuestros gobiernos, ¿no? de políticas gubernamentales que ayuden a que estas inversiones sea posible, a que sea una realidad la transición y a que sea posible de una manera responsable,
como decía Walter, me gustó la palabra, creo que responsabilidad implica inversiones ordenadas, inversiones sustentables, sobre todo pensando en quién va a ser el que va a tener que pagar estas inversiones. Entonces, necesariamente va a tener que haber un consenso para no tener impacto en las economías regionales. Muy bien, gracias, muchas gracias, Fabián. Creo que el panorama está definido, ¿no? Dicen los americanos, name the drama, o sea, ya está planteada la situación desafiante. Yo creo que todos son muy constructivos, digamos, en ese sentido. Ahora me gustaría que conversemos de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pasemos a la acción, ¿no? Más concreta, algunos me gustaría que comenten en general, otros en particular, pero sí, del punto de vista de ustedes, para la comunidad de la región, de qué es lo que piensan que tiene que hacer el sector de refinación. Walter. Yo creo que, digamos, viste ese horizonte de acá 20, 30 años o más, nosotros tenemos que mantener, o sea, nuestro negocio, nuestra refinería tiene que mantener el foco, como lo dijo Gustavo, en lo que es el HSE, o sea, la parte de seguridad personal, procesos, el cuidado del ambiente, digamos, todo el tema de normativas ambientales que también exigen proyectos, que vamos a tener que seguir implementando, todo el tema de las normativas de mejora de calidad de combustibles, digamos, a muchos todavía tenemos pasos para andar ahí para llegar a las partes por millón que todos buscamos, así que hay inversiones importantes. Tenemos que mantener el foco en la disponibilidad operacional. Siempre lo que es el HSE y la disponibilidad operacional son los fundamentos de nuestra operación, de nuestro negocio, entonces eso es fundamental. Y asegurar que tenemos un negocio eficiente y competitivo en el largo plazo. Porque las refinerías que vayan a ir cerrando son aquellas, en la medida que la demanda, de hecho que van cerrando, o sea, la cantidad de refinerías hoy es menor de la que eran 10 años atrás. Entonces las refinerías que van cerrando son aquellas que no son competitivas. Entonces, para darle sostenibilidad a nuestro negocio es importante que las refinerías nuestras sigan siendo competitivas. En adición a eso, vamos a tener que ir buscando de incorporar, por ejemplo, nuestra matriz de generación, energía solar, energía eólica, el tema de biomasa. En nuestras necesidades de hidrógeno futura, seguramente vamos a tener que ir pensando en hidrógeno verde, en hidrógeno azul. Vamos a tener que ir pensando en incorporar biocombustibles en nuestra producción. Tenemos que ir pensando en la producción de SAF. Seguramente los requerimientos de SAF al 2030 van a ser importantes y nuestras refinerías van a tener que producir, no digo el 100%, pero seguramente para cumplir esa cuota mínima que se habla mucho del 5%. Entonces ya eso requiere inversiones. Y vamos a tener que ir pensando en petroquímica, porque en la medida que la demanda de gasolina vaya cayendo potencialmente al futuro, digamos, nuestras unidades se pueden convertir a mayor producción de petroquímica. Y son cosas que vamos a tener que ir elaborando, digamos, desde ya, para que en algún momento procedamos a ejecutar. Cada uno de esos proyectos lleva, digamos, mínimo entre 5 y 7 años. Entonces, eso es el futuro nuestro, es sostener el negocio actual con los pilares fundamentales del HSE, y la disponibilidad operacional y la eficiencia, y construir ese futuro que la refinería nuestra refinería dentro de 30 años van a ser sustancialmente distintas a lo que hoy vemos, apalancado por la necesidad de descarbonizar nuestras operaciones, ser más sostenible nuestra operación, tanto en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero como es el consumo de agua. También hay presiones por ese lado. Y lo bueno es que, como lo dijo Claudia, tenemos gente capacitada que, digamos, está, digamos, ansiosa, diría yo, de progresar todos esos proyectos futuros. Muy bien, gracias Walter. Muchos mensajes allí, te tomo el de eficiencia y todos los años cierran refinerías, ¿no? Y entra nueva capacidad muy eficiente. Lo que pasa es que el que hace la inversión en la capacidad muy eficiente no le pregunta a los menos eficientes cómo les está yendo a ellos, sino que se mete a la fuerza, digamos, en eso. También te tomo este tema de cambiar materias primas, cambiar productos, ¿no? Al final ir en esa transición por la sustentabilidad.
Y un poco relacionado con eso yo te diría, y también se habló del conocimiento, o sea, como que tienes la gente preparada para eso. Me gustaría que toquemos en qué nos apalancamos, ¿no? O sea, cuáles son las fortalezas que tenemos, y lo podemos comentar varios, pero no sé, Fabián, si quieres, tú, ¿de qué nos podemos aprovechar en este proceso de hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, habiendo hecho mención de que un protagonista inevitable de esta historia somos los refinadores, yo creo que las principales ventajas que tenemos es que tenemos el conocimiento tecnológico, tenemos los recursos humanos con conocimientos capacitados y trabajando con procesos formales de una organización que lleva muchos años sabiendo cómo tomar un desafío, tomar un problema, entenderlo, transformarlo y encontrar las soluciones y después ejecutarlas. Toda esa línea de trabajo, desde el comienzo hasta el final, las refinerías tienen mucha experiencia y tienen mucho personal capacitado para poder hacerlo. También tienen el financiamiento o la estructura de capital, tienen la capacidad para manejar grandes proyectos, para comenzarlos y terminarlos desde el inicio en todas sus líneas y sus variedades de negocio. A su vez, también los refinadores tienen toda la estructura logística, tienen las instalaciones que en muchos casos con pequeñas modificaciones o modificaciones relativamente modestas pueden transformarse para adaptarse a energías verdes. El coprocesamiento es algo que puede hacerse sin demasiada dificultad en el corto plazo, como mencionaba Walter. También está toda la estructura de imagen de marca y de estaciones de servicios que pueden adaptarse para la comercialización y la distribución a futuro de los combustibles, de los biofuels. Hoy, inclusive en un break, estábamos charlando con algunos de los panelistas que qué natural que nos resulta pensar en que si el día de mañana tenemos que generar hidrógeno verde, que sea dentro del predio de la refinería, ¿no? Qué natural nos resultaría la generación, la producción de hidrógeno verde y acoplarlo dentro de los mismos procesos inmediatamente dentro de la refinería. Es decir, no hacer un outsourcing del hidrógeno y acarrearlo a las refinerías. Qué fácil que nos resultaría. Lo mismo con proyectos grandes relacionados con electrificación. Tenemos las redes de energía que llegan a nuestras refinerías y muchas de nuestras refinerías entregan energía. Qué sencillo sería conectarnos con generaciones de energías renovables dentro del predio de refinería directamente a las redes públicas de nuestros países. Así que todo este capital que tenemos claramente puede ponerse en forma muy sencilla, entre comillas, ¿no? La palabra sencilla puede ser un poco capciosa, al servicio de lograr la transición. Sí, posiblemente una posición única, ¿no? Gestión de grandes proyectos de capital, know-how de proyectos, infraestructura, ¿no? Con la posibilidad de hacer cosas dentro de la refinación e incluso con activos existentes, ¿no? Ahí yo lo que siempre, digamos, pienso es, si no lo haces tú, lo hace otro, ¿no? O sea, entonces, y tú estás en una posición que desde el punto de vista de eficiencia del capital y los activos, estás mejor. Y ahí va mi próximo punto, que es el porcentaje de gasto de los consumidores de nuestros países en energía va a cambiar. O sea, van a consumir menos combustibles líquidos de los que estamos produciendo ahora. ¿Cómo hacemos, Alejandro, para no perder ese porcentaje del bolsillo de gasto de energía del consumidor? Bueno, yo ahí me refiero un poco a mi primer comentario, cuando abrimos la charla, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que empezar a participar en esas otras fuentes de energía y estamos muy capacitados para hacerlo. Mencionaron mis colegas acá, ya puede ser a través de incorporar adentro de nuestra matriz de alimentaciones alternativas y que puedan servir. La otra es entrar nosotros, y no quiero, como en algún momento se decía, las refinerías van a terminar generando electricidad
y ese es su destino y conectarse a una red porque todo va a ser eléctrico. Yo no creo que va a ser así. De hecho, todavía hay mucho debate con respecto a cómo va a ser ese cambio de movilidad. Hay quienes defienden de que todavía estamos lejos de haber encontrado la tecnología que realmente va a reemplazar lo que tenemos hoy. Y escucho, algunos de ellos los escucho, digo, estamos arrastrando 400 kilos de baterías arriba de un auto y todos los residuos que tengo y todo el problema que tengo para darle infraestructura a que esa electricidad llegue a esas baterías. Hay otros que dicen, estamos probando y va a haber otra solución. Nosotros estamos en el medio de eso. Estamos en el medio, me refiero a que podemos ir para un lado, ser refinerías que se transforman fuertemente en petroquímica, ser refinerías que tienen un papel realmente importante en generación eléctrica y, como decía Fabián, con interconexiones más fáciles, más ordenadas. Y somos parte nosotros también de encontrar otras cosas. Yo escuchaba en la historia de nuestras refinerías, hemos ido redescubriendo junto a procesistas formas de hacer las cosas de manera diferente, con resultados que hoy, si uno mira para atrás, diría sorprendentes, porque las instalaciones pueden ser las mismas y yo les puedo decir que a lo largo de 10 o 15 o 20 años, unidades te pueden dar el doble de productos de lo que te daban, o eficiencia de 30% mejores que cuando las diseñé hace 30 o 40 años. Yo creo que la discusión hoy válida es, nosotros tenemos un prestigio con nuestros clientes y nuestras sociedades y nuestros socios que vamos a seguir honrando. Y somos parte de esa transición y tenemos la voluntad de ser parte de esa transición. Muy bien, gracias Alejandro. Alejandro es siempre optimista, por si a alguno le queda alguna duda, y siempre lo disfrutamos en los foros con ese optimismo. Gracias, Alejandro. Un poco más de acción me gustaría ver. Si te parece, Claudia, contanos un poco qué están haciendo ustedes o en qué están pensando para acompañar esa transformación. Después, sí me gustaría, Gustavo, también que nos comentes también. Bueno, Uruguay es una economía muy pequeña y, sin embargo, a pesar de ser una economía muy pequeña, probablemente tenga ciertas ventajas relativas en este momento de la transición. Primero, tiene una historia reciente, exitosa, en la transformación de la matriz de generación eléctrica, que es prácticamente 100% renovable. Tiene además una institucionalidad fuerte. Tiene ese pequeño tamaño de la economía, también implica que pequeños proyectos representan un porcentaje muy grande de la matriz y además no tenemos hidrocarburos. Entonces, en el camino hacia una transición energética también hay menos actores locales que se vean afectados. Más allá de las acciones que se han tomado en el pasado, el gobierno uruguayo sigue tomando acciones en ese sentido. O sea, el Ministerio de Industria, Energía y Minería ha establecido una hoja de ruta de desarrollo del hidrógeno, de las que ANCAP forma parte activamente. Y también recientemente ha emitido bonos de deuda soberano atados a la obtención de metas ambientales. En ese entorno, bueno, las empresas del grupo están haciendo distintas acciones. Por un lado, Alur, que es una de las empresas del grupo ANCAP, que produce alcohol a partir de materia renovable, está lanzando en el mercado un llamado abierto para propuestas de valorización del CO2 biogénico, dejando abierta la propuesta y el modelo de negocio, ofreciendo, por supuesto, su CO2 biogénico y además las instalaciones y los servicios de la planta.
Por otro lado, en la refinería nosotros tenemos, bueno, como comentaban todos, el conocimiento, la tecnología, los servicios auxiliares. Puntualmente también tenemos un exceso de hidrógeno que hoy se utiliza como combustible. Y bueno, hay un grupo de trabajo que está estudiando en forma así un análisis conceptual de viabilidad de la instalación de diésel, de plantas de producción de diésel renovable y combustible de aviación renovable. Se están analizando vías químicas y vías mixtas, o sea, biológicas y químicas, en un análisis preliminar. Esto involucra también un análisis de la materia prima disponible, la materia prima renovable disponible, y bueno, evidentemente es un cambio para lo que nosotros estamos acostumbrados. Tenemos que interactuar fuertemente con otros sectores de la actividad con los cuales normalmente no teníamos tanta interacción. Anteriormente ya se había hecho también el estudio de viabilidad de coprocesamiento de materias primas en un porcentaje bajo que todavía no se llevó a cabo. Y bueno, y además estamos en otras iniciativas un poquito más tradicionales. Ahora en el 2023 se implementa un revamp de la unidad de cracking catalítico bastante importante, que además de tener mejoras de rendimiento tiene una componente ambiental muy importante por una reducción importante de las emisiones de particulado. Se está también en un proyecto de cambio de fuente de agua de la refinería para reducción del impacto de la huella hídrica. Y bueno, también las acciones de eficiencia comunes, o sea, tratar de cambiar a combustibles, aunque sean fósiles, más gas natural para disminuir emisiones. Y bueno, proyectos de eficiencia como instrumentación avanzada de las trampas de vapor y recuperación de condensado. Y bueno, en esos son los caminos que vamos explorando. Bueno, muy bien, Claudia. Lo del cracking catalítico entró en la ventana de tiempo que hablábamos hoy, sí, ya, o sea que nos quedamos tranquilos. Y nada, un poco para los que no son refineros, el hidrógeno es un bien escaso de hace bastante tiempo en las refinerías, y felicitaciones por tener algo disponible, pues justamente lo que queremos para hacer cosas de la transición. Gustavo, YPF, ¿en qué están pensando? ¿Qué cosas están haciendo? ¿Qué cosas están probando? Sí, YPF tiene muchos proyectos relacionados con la transición. Me voy a referir a los que tenemos en las refinerías. Y el primero, que seguramente lo hemos mencionado todos, es la eficiencia energética. Ahí hasta tenemos que desempolvar viejos proyectos porque hay drivers nuevos que los pueden hacer atractivos. Seguir reduciendo lo que consumimos para producir, no solamente energía, sino también agua. Estamos también en mucho foco en lo que es descarbonización, por ahí no consumir menos energía, pero consumir otra energía. El emblemático es la electrificación y proveer esa electrificación desde fuentes renovables, aprovechando que el brazo de YPF Luz va ampliando lo que es la generación renovable y puede abastecernos. Pero también aparecen proyectos como usar hidrógeno o como usar gases de tratamientos de residuos para proveer a la refinería. Después, como todos, estamos en proyectos concretos de coprocesamiento. De hecho, ya reemplazamos en una refinería el metanol de origen de gas natural por etanol para producir ETBE, que es el primer coprocesamiento que ya tenemos en marcha en nuestra refinería de Luján de Cuyo. Y estamos bastante avanzados en proyectos de procesamiento de aceite vegetal usado y de tratamiento de residuos plásticos a través de una planta de pirólisis. Todo eso en Refinería La Plata. Y por último, ver cómo colaboramos en la cadena de valor del hidrógeno. Los principales productores de hidrógeno y utilizadores de hidrógeno hoy día en la economía son las refinerías y las plantas petroquímicas. Así que sabemos producirlo, sabemos manipularlo y sabemos usarlo. Así que creo que podemos ser
un actor importante en ese negocio. Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo que decías de los proyectos de eficiencia energética, aquellos que los identificabas pero los dejabas de lado por no gastarte el dinero, que la cuenta no te va tan bien, ahora de repente son protagónicos. Casi mandatorios. Ahí nos queda un momentito. Walter, ¿querés comentar un poco de Ecopetrol? Iniciativas que tengan, porque nos contaste en general, ¿no? Qué cosas pensabas que tenía que hacer el segmento de refinación, pero quizás nos puedes mencionar algunas líneas que tengan, si te parece. Hola. Con el de mano, con el de mano. Bien. Yo creo que en Ecopetrol el principal cambio que se hizo fue justamente en abril de este año, donde la compañía se dividió, se formaron 3 grandes grupos. El grupo de hidrocarburos, el grupo tradicional, obviamente con su vicepresidente reportando al CEO. Después tenemos una nueva vicepresidencia de negocios de bajas emisiones. Ahí tenemos todo lo que es producción de hidrógeno, hidrógeno verde, hidrógeno azul, captura de carbono y, digamos, impulso al gas natural. Queremos aumentar nuestra producción y venta de gas natural. Entonces todo se maneja desde esa gran área. Y después, obviamente, el gran salto que dio Ecopetrol el año pasado, como en agosto, con la adquisición de ISA y, digamos, la empresa de transmisión de energía eléctrica más grande de Latinoamérica, con la adquisición del 51%. Entonces, digamos, esa estrategia de reorganización está totalmente alineado con lo que vemos a futuro para la transición energética. Y después lanzamos la estrategia 2040 con esos 4 propulsores que mostró Elsa hoy en la mañana, donde tenemos el negocio, digamos, actual, que tiene que ser competitivo. Tenemos que desarrollar, digamos, los negocios en vista de la transición energética. Tenemos que tener, el otro propulsor es negocios sostenibles en lo que es agua, en lo que es la comunidad y en lo que es emisiones de gas de efecto invernadero. Y tenemos que avanzar en lo que es conocimiento de vanguardia, donde todos tenemos que capacitarnos. Dentro del segmento, dentro de esa estrategia 2040, en el segmento downstream, algunos temas específicos que ya estamos avanzando es, en marzo hicimos la prueba de hidrógeno verde, pudimos producir los primeros kilos de hidrógeno verde. Esa planta que la pusimos en la refinería de Cartagena a modo prueba, ya la pasamos a la petroquímica Essentia para producir prácticamente el 10% de lo que consume la petroquímica de hidrógeno verde. Estamos avanzando estudios en proyectos de SAF. Hace pocos días hicimos una prueba y no funcionó muy bien, es de agregar, digamos, biocetano o biocombustible o aceite de palma a una de las hidrotratadoras nuestras. Hay que ver la parte económica, la parte técnica funcionó bien, la parte operativa funcionó bien, hay que ver la parte económica a futuro. Y, por ejemplo, estamos avanzando ya el desarrollo de parques solares para nuestras refinerías. Cartagena va a ser la primera que va a entrar. Va a tener 7 megas solares hacia marzo y con vistas a 20 megas hacia fin del próximo año. Lo mismo estamos haciendo en Barranca. Estamos analizando proyectos de petroquímica, proyectos de gasificación para producción de hidrógeno azul. Entonces ahí tenemos un portafolio interesante estamos trabajando con consultores para justamente alinearnos con esos objetivos que tenemos desde el punto de vista corporativo de lograr el 25% de reducción al 2030 y lograr la carbono neutralidad al 2050 en lo que es alcance 1 y 2. Y eso es fácil decirlo, pero hacerlo tiene todas sus complejidades, ¿no? Pero bueno, tenemos el conocimiento, mucha gente, mucho interés y vamos progresando todas esas líneas. Gracias, Walter. Una cartera muy rica. Felicitaciones por todos los proyectos. Hay muchos que hay que ir probando, ¿no? Son como pruebas, ¿no? Decías, bueno, por lo menos técnicamente ya funciona. Ahora vamos a ver cómo nos dan las cuentas. Y enseguida se me da por pensar que esta transición necesita un marco y unas condiciones. Entonces me gustaría que alguien del panel, no sé, Claudia, Alejandro, me comenten un poco si ven las condiciones dadas, si ven que falta algo más en general en esas condiciones para la transición, para la inversión, para el soporte de esas iniciativas. Claudia. Yo creo que no están dadas todavía las condiciones.
Una del aspecto muy importante es el precio. Evidentemente, hoy por hoy, producir un combustible renovable es mucho más caro que un combustible fósil. Y eso, bueno, si los gobiernos y la política general están alineadas con la necesidad de la descarbonización, debe verse reflejado en que las externalidades de los fósiles se vean reflejados en el precio, ya sea por incentivos, por beneficios, por bonos, o sea, algún instrumento que facilite el desarrollo de todas estas tecnologías. Y también hay aspectos normativos. Nosotros justo estábamos comentando con Walter antes de empezar, históricamente ANCAP, por ejemplo, podía mezclar biodiesel y etanol. Ya alguna de las normativas se ha cambiado y podemos mezclar un combustible renovable independientemente del origen y de cuál sea. Pero también, en algo de que también mencionaban acá todos, es vamos hacia una transformación que no sabemos muy bien hacia dónde es, probablemente las soluciones que se ven ahora como viables no sean las que terminen siendo las viables a largo plazo, y eso va a necesitar también un cambio de infraestructura global en nuestros países. Y eso no es nada menor, excede a nuestro negocio, requiere una planificación muy cuidadosa de toda la sociedad, porque si se va por el camino de la transición y la infraestructura que la soporta no está en condiciones de acompañarlo, está también el riesgo de suministro de energía. Bueno, gracias Claudia. Creo que el desafío que tú tienes lo tenemos casi todos o todos, ¿no? Y hay que, yo creo que el mercado se va acomodando, la refinación se va acomodando, el regulador y los gobiernos también se tienen que ir acomodando. Yo le prometí a nuestro mentor, que es Ricardo Bullati, y que si nos daba el tiempo y tenemos unos minutos, íbamos a hablar de algo muy importante, que es el talento humano. ¿Cómo hacemos en el segmento de refinación en particular para atraer y retener a las nuevas generaciones? Y creo, aquí no tengo un orden, el que dispare primero. Siempre es muy breve Alejandro, a ver, ha sido muy conciso hoy. Dame un poquito de tiempo, me parece que Gustavo también nos puede contar un poco su visión. Dale, hago un poco breve, pero yo creo que la primera cosa que tenemos que entender y que escuché ya durante esta conferencia es que la gente nueva que se acerca a nuestras industrias tiene una expectativa diferente a la que conocimos nosotros hace muchos años. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer es entender eso. Segundo, apalancarnos en que todos nosotros, si estuvimos conversando, tenemos ejemplos de chicos y chicas que se han incorporado a nuestras organizaciones, que haciendo las cosas de manera diferente a las que nosotros conocimos, están teniendo resultados excepcionales igual. Entonces, eso a mí me pone, por un lado, contento y por otro lado, incómodo. Incómodo porque a lo mejor no entiendo bien qué es lo que tengo que hacer para mantener toda esa energía. Contento que la interacción entre ellos, esa nueva forma de trabajar, de formar los grupos, de capacitarse, de manifestarse el respeto de los que conocen y los que no conocen, se puede dar de una manera diferente, pero que si está bien alineada a los objetivos que tenemos, conseguimos los resultados que queremos. Entonces, nuestro rol, me parece, o al menos el que nosotros tenemos en nuestros equipos gerenciales, es mostrarle todas las bondades que nuestra industria sigue teniendo, todas las cosas que hay para el futuro, todos estos proyectos que estuvimos hablando, nuestra participación activa y significativa en lo que le pasa a la sociedad. Como era hace muchos años, por alguna razón, que ahora es diferente, pero es igualmente interesante. Y escucharlos mucho, que ellos formen parte de cómo estamos cambiando. Quería dar mi comentario más desde ahí que desde cosas técnicas o desafíos muy particulares que tiene la industria, porque creo que en esta sociedad que viene,
de quienes van a ser nuestros nuevos empleados y de quienes van a ser nuestros nuevos clientes, hay que volverlos a encantar. Bueno, de eso se trata, ¿no? De seguirlos encantando, ¿no? Gracias, Alejandro. Gustavo. ¿Y qué tenemos para encantarlos? Recién ustedes escucharon lo que es el proyecto Talara y digo, si me hubiera agarrado joven me hubiera venido a Perú. Esa capacidad de hacer grandes proyectos creo que va a atraer a la gente joven hacia nuestra industria. Tenemos capacidad de hacer grandes proyectos, tenemos capacidad de gestionar procesos complejos. Solo tenemos que mostrarle que no es solo refinación de petróleo o la industria petrolera, sino es la capacidad de digitalizar, de robotizar, y esas cosas creo que lo van a traer. Creo que tenemos la capacidad de demostrar todos los atractivos que tenemos en trabajar en una industria tan grande y tan potente como es la del petróleo. ¿Alguien más? Sí, Walter, ya te voy a agarrar el micrófono, levántele nomás. No, yo creo que es un desafío atraer al nuevo talento. Yo creo que tenemos que entender que, digamos, el mundo necesita energía. Y digamos, nosotros proveemos una parte importante de esa energía. Y estamos en un proceso de transición. Y las nuevas generaciones, los nuevos ingenieros que están incorporándose a nuestros negocios, muchos anualmente, si sumamos obviamente, van a ser parte y son parte activa de esa transición energética. Y hay múltiples de oportunidades, diría yo, para esas nuevas generaciones. Y tenemos que darles esa oportunidad, tenemos que motivarlo, y creo que, digamos, ellos tienen un interés enorme en participar en cualquiera de todos estos proyectos que hoy estuvimos mencionando, que vamos a ir desarrollando en los próximos 10, 20 y 30 años. Entonces, hay una oportunidad muy grande, pero tenemos que sacarnos por ahí ese sombrero que hemos construido en 30 años de que, bueno, de que somos refinación y que del oil and gas, ¿no? Tenemos que ser un poquito más abiertos en ese sentido. Sí, tenemos que ser abiertos, tenemos que vendernos mejor, ¿no? Hoy no hemos dicho la palabra cocker, por ejemplo, para el público en general. Fabián, ¿algo? Sí, lo que quería comentar que me disparó la imaginación, lo que decía Gustavo y Walter, es que me parece que la forma de encantar a los jóvenes es hacerles pensar que si se incorporan a esta industria van a tener la oportunidad de trascender en lo profesional por todo lo desafiante que es encarar estos proyectos, pero más importante aún, van a tener la oportunidad de trascender en lo personal. Yo creo que esta transición le da una oportunidad a los ingenieros, a los tecnólogos jóvenes de participar de quizás la cosa más importante que le está sucediendo a la humanidad en las próximas décadas, los próximos decenios, que es participar y formar parte de la propia supervivencia del planeta, ¿no? Entonces, el trascender en algo tan filosófico que es como superar este desafío de nuestra especie, la especie que habita este planeta, me parece que es algo que puede engancharlos mucho y la industria tiene la oportunidad para que eso sea así, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. No voy a poder resumir, digamos, qué cosas se dijeron, me quedo con algunos mensajes. Alejandro, no es refinación o lo otro, somos parte de esa transición, tenemos un rol allí, tenemos que mejorar la eficiencia, hay cosas que tenemos que hacer que son mandatorias y nosotros no queremos irnos antes. Entonces, muchas gracias. Por eso quiero hacer un par de agradecimientos a Gabriel Grosona, que siempre nos acompañó en estos foros, un participante de lujo, y a nuestro mentor, Ricardo Boyati, que siempre nos ayuda en esta discusión. Así que nada más, muchísimas gracias, espero que hayan aprovechado la discusión. Muchísimas gracias a los señores, a Monzón y a todo el panel que nos ha acompañado con el tema El futuro del sector refinación y el